Bendiciones para todos mis queridos amigos, bienvenidos. Hoy el primer día de la semana, domingo 10 de agosto de este año 2025, año de avanzar, año de la creatividad. Bueno, nos disponemos hoy para sacar el tiempo e ir a la casa del Señor y alabarlo y glorificarlo. También tengo para ustedes en este devocional una palabra que el Señor me ha regalado y la quiero compartir con todos ustedes. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 5 y vamos a estar leyendo a partir del versículo 27 hasta el 32. Bueno, muy bien. Antes de leer esta palabra, quiero hacerles como especie o contextualizar algunas cositas. En el capítulo 5, este capítulo comienza hablando de la pesca milagrosa. ¿Recuerdan? La pesca milagrosa que hizo Jesús, donde los discípulos quedaron sorprendidos de aquella pesca milagrosa. Eso lo encuentran ustedes en el capítulo 5 del Evangelio de Lucas. También por aquellos días Jesús sana a un leproso, ¿ya? Sanó a un leproso. Pero también aconteció un día que Jesús sanó a un paralítico. ¿Por qué te cuento esto? Porque a partir del versículo 27 del capítulo 5, donde vamos a desarrollar este devocional, comienza diciendo así: después de estas cosas. Entonces uno siempre debe como explicar un poquito, después de estas cosas, ¿qué habrá sucedido? Aunque el que escucha, el que oye, también debe investigar cuando se te da una cita bíblica. Después de estas cosas, ¿cuáles cosas? Hay que leer los versículos anteriores o los capítulos anteriores para poder a veces entender el contexto de lo que se está compartiendo. Esa es una sugerencia que les quiero regalar para que ustedes puedan entender más a fondo la palabra de Dios. Entonces, teniendo en cuenta que todas estas cosas sucedieron, la pesca milagrosa, la sanidad de un leproso, la sanidad de un paralítico, entonces dice el versículo 27 de Lucas capítulo 5. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo, Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mis queridos amigos y hermanos, ¿por qué quiero compartir esta palabra? Y es una palabra que inicialmente me habla a mi vida. Y quiero que en esta mañana, esta tarde o esta noche, cuando escuches este devocional, el Espíritu Santo empiece a hablar a tu corazón. Tenemos un compromiso y es de predicar de Jesucristo, llevar la palabra de Jesucristo, a pesar de todas las cosas que estemos viviendo, mis queridos amigos y hermanos. Mira, Jesús con sus discípulos estaba sufriendo persecuciones, murmuraciones, señalamientos, juzgamientos, ataques de muchas personas, sobre todo de los líderes religiosos de esa época. Aquí en el versículo 30 describe que eran los escribas y los fariseos, pero eran muchos más los que atacaban a Jesús y a sus discípulos. Pero Jesús tenía las cosas bien claras, y era que él venía a predicar el reino de su Padre, el reino celestial. Venía a traer buenas nuevas a toda la gente, a sanar a los enfermos, tanto física como espiritualmente. Nuevamente él venía a este mundo por primera vez para reconciliarnos con el Padre. Recuerden que cuando Adán y Eva pecaron, pues el mundo o el ser humano, la creación de Dios, el ser humano, fue separado
de Dios, ¿verdad? Entonces Jesús vino nuevamente a reconciliarnos con el Padre, cosa que logró cuando Él muere en la cruz, ¿verdad? Por ti y por mí. Entonces aquí estamos viendo una escena muy maravillosa donde Jesús le dice a Leví, aquí Lucas le coloca el nombre de Leví, ¿ya? Un nombre griego, pero es el mismo Mateo. Aquí está hablando de Mateo, aquí se le dice Leví porque es como escrito en otro idioma, pero es el mismo Mateo. Él le dice a Leví, sígueme. Y dice que dejándolo todo, Leví se levantó y le siguió. Fue tal la transformación de este hombre que él fue y le compartió la palabra a muchos de sus colegas, pero también a otras gentes. Y tanto fue así que invitó a Jesús y a los discípulos a su casa. Y cuando Jesús y sus discípulos fueron a su casa, allí estaban estas personas, los publicanos, los que cobraban tributos, y estaban otros pecadores allí. Y Jesús se alegró tanto porque vio la oportunidad de poder ganar a todas esas almas, y estoy seguro que se las ganó para el reino de Dios. Pero siempre van a haber detractores, siempre van a haber perseguidores, siempre van a haber murmuradores, como dice aquí la palabra. Ya murmuraban los escribas y los fariseos, y eso lo vemos hoy en día, mis queridos amigos. Entre más predicamos la palabra por las redes sociales, o antes que existieran las redes sociales, había persecución, pero dice que en los postreros días la persecución se va a acelerar y van a haber muchas más masacres por causa de la palabra de Dios. Y eso fue escrito. Jesús lo profetizó y lo dijo. Si a mí me persiguieron y a mí me ultrajaron, me humillaron, a ustedes también les van a hacer lo mismo. Pero confíen que yo siempre voy a estar con ustedes. Pero todo aquel que predique en mi nombre será salvo, ¿verdad? Todo aquel que entregue su vida a mí, este será salvo. Y que reciba mis mandamientos y los haga conforme a como está escrito, seremos salvos si persistimos. Así que confiemos. Sabemos que vamos a tener muchas persecuciones y va a haber gente que no va a estar de acuerdo con que prediquemos la palabra. Y me agrada cuando Jesús le dice a estos fariseos y escribas, miren, yo no he venido a salvar o a sanar a los justos, yo he venido a sanar a los que están enfermos, a que la gente se arrepienta, ¿ya? Y es tan curioso porque estos murmuradores y señaladores eran los primeros que tenían que arrepentirse, pero su corazón endurecido no les permitía. Entonces cuando la gente abre el corazón a Jesús, pues la gente es sana, la gente es salva. Pero los religiosos, murmuradores y señaladores, sean religiosos o no, y hagan estas cosas, muy difícilmente entrarán en el reino de los cielos. Si te quedas hasta el final escuchando este devocional, estoy seguro que Dios empezará a inquietarte para predicar su palabra, para aprender más de Él. Y hay una persona que te puede guiar a toda verdad. Se llama el Espíritu Santo. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo empieza allí a enseñarte de una manera especial. Así que ánimo, mis queridos amigos y hermanos, y que este primer día de la semana sea el inicio. Todavía nos falta mucho para que este año termine, pero que sea el inicio, si no has comenzado, para empezar allí a alabar al Señor, a entregar tu vida a Dios, a que el Espíritu Santo te limpie y a seguir caminando de frente en medio de las dificultades. Cuando tú te encargas de las cosas de Dios, Dios se encarga de tus necesidades. Amén. Entonces deseo que tengan un buen comienzo de semana, que tengan un domingo feliz, vayan a la iglesia, escuchen la palabra de Dios, disfruten en familia, coman bien y recuerden, este ministerio que está aquí en YouTube se llama el Ministerio No Me Soltarás. Me gustaría que te suscribieras, que le dieras muchos likes y le dieras la campanita para que te lleguen las notificaciones. Muchas gracias por estar allí, que Dios les guarde y Dios les bendiga.